que la defensa, la última línea de defensa, se podía plantear en las familias. En las familias. Y entonces, digamos que la Iglesia renunció a un mensaje político y consideró que desde la familia se podía recomponer la sociedad católica. Se podía recomponer la sociedad católica. Pero esto, yo creo que si la lucha no se da en las instituciones y no se da en la política, te conduce al fracaso, el retroceso sigue, pero es que además condenas a los católicos a una tensión extrema, que es la tensión que tú denunciabas, lo de arrimarse al toro, que es que los conduce al agotamiento, porque es que además hoy en día cada vez es más difícil, en una sociedad radicalmente anticristiana y en donde las formas de penetración que tiene todo lo anticristiano son tan extraordinariamente eficaces, no hace falta que nos refiramos pues, a los avances tecnológicos, ¿no? La posibilidad que tú tienes de educar a tus hijos católicamente es que cada vez es más exigua. A mí me hace mucha gracia los católicos optimistas cuando comparan nuestra situación con la situación de los cristianos en el Imperio Romano. La realidad es que la situación de los cristianos en el Imperio Romano, más allá de que de vez en cuando hubiera persecuciones que mataban sus cuerpos, pero ya nos dijo Jesucristo que no temiéramos a quienes matan los cuerpos, sino a quienes matan los cuerpos y las almas, pero la realidad es que en aquella sociedad una familia cristiana podía educar a sus hijos cristianamente, le bastaba con salirse de los grandes núcleos urbanos. Le bastaba con salirse de los grandes núcleos urbanos. Iban a vivir al campo y ahí es que no llegaban los edictos del emperador. No llegaban los edictos del emperador, porque no había posibilidad de transmitir los edictos del emperador. Y había muchos cristianos que vivían al margen de todas las guarrerías y de todas las burradas pues, que hacían pues Nerón o Diocleciano o quien fuese, ¿no? La dura realidad es que hoy las posibilidades que unos padres tienen de educar cristianamente a sus hijos son muy relativas. Los van a llevar, sí, a un colegio católico, concertado, que recibe una subvención del Estado y que, por lo tanto, cada vez es menos católico y más subvencionado. Pero luego esos niños, naturalmente, en sus móviles tienen Internet, y a través de Internet pues, van a entrar en sus páginas porno y van a entrar en sus chats en donde van a recibir una formación terrible y van a ver sus series de Netflix en donde se les va a deslizar todo tipo de contenidos contrarios a una visión cristiana de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, no, es una batalla perdida. La batalla hay que darla en las instituciones. La batalla hay que darla en las instituciones. Que va a ser una batalla muy dura, pero va a proteger algo más. Va a proteger algo más esa última línea de defensa, que es la familia. Porque, bueno, si tú planteas la lucha en la política, pues tú vas a conseguir que la lucha esté ahí. Si dejas de dar la lucha ahí, queda esa última familia. Y al final, pues claro, la Iglesia se dedica muy loablemente, pues bueno, ahora ya casi ni siquiera, ahora ya no hay que obsesionarse con estos temas, el aborto, la familia, no hay que obsesionarse con estos temas, pero, como se nos ha pedido. Pero la Iglesia ya se limita a luchar en estas cuestiones y está desoyendo su propio magisterio, porque Juan 23 lo dice en Mater et Magistra, que la doctrina de la Iglesia sobre la vida y la familia no puede desligarse de su doctrina social. Esto lo decía también Pío XI en 40º Anno. El orden moral privado no se puede desvincular del orden político, del orden público. Y la Iglesia ha renunciado a esto. La Iglesia ha renunciado a esto. Y al renunciar a esto, por ejemplo, cuando la Iglesia
hace una proclama contra el aborto, pero en cambio calla ante el modo de organización capitalista y hasta dónde ha llevado ese orden de organización capitalista, claro, resulta antipática a mucha gente, porque mucha gente dice, hombre, pero si es que nosotros ganamos 800 euros, ¿cómo quieren que tengamos hijos? Si es que nosotros tenemos un trabajo en precario, ¿cómo quieren que tengamos hijos? Si es que nuestras expectativas laborales son penosas, no podemos comprarnos ni un estudio para vivir, ¿cómo quieren que tengamos hijos? Porque la defensa de la vida y de la familia tiene que formar parte de un orden superior, que es el orden comunitario, el orden de la polis, el orden político, en definitiva, el orden político. Y la Iglesia tiene que ofrecer una visión política contraria a la visión que se impone, y tiene que ofrecer una visión económica contraria a la visión que se ha impuesto. Esto Chesterton lo veía muy claro. Chesterton tenía muy claro que el antinatalismo, que en ese momento se estaba empezando a imponer, era el instrumento fundamental que tenía el capitalismo para imponer formas de vida que lo hiciesen triunfar. Porque en el momento en el que sembraba la competencia entre los sexos, en el momento en que sembraba la lucha generacional entre padres e hijos, en el momento en que conseguía que la gente prefiera comprarse, decía Chesterton, un aparato de radio o un tocadiscos, hoy nosotros diríamos una suscripción a Netflix o un automóvil, a tener un hijo, el capitalismo ha triunfado. Y Chesterton, fundándose en las enseñanzas de León XIII, se dio cuenta que ese combate tenía que ser un combate político, no tenía que ser decirle a la gente, tenéis que tener hijos, tenéis que amaros mucho, no, era un combate de otro orden, y ahí es donde hay que dar la batalla, Los católicos tenemos que confrontar nuestra visión política con las visiones políticas ideológicas. Esa es la clave. Mientras no se dé esa batalla, y esa batalla tiene que venir impulsada desde arriba, porque la Iglesia es una sociedad jerárquica, vamos a seguir perdiendo batallas. De acuerdo, hasta la victoria final, que nos ha sido prometida. Pero, entre tanto, seguiremos perdiendo batallas.